viajera recorriendo nuestras tierras zamoranas en aquellas 3 últimas décadas del pasado siglo XX, tuve tiempo para pensar en mis admirados e ilustres Don Quijote y Sancho, y hasta parecía me acompañaban por aquellos viejos caminos, siempre atentos a lo que les explicaba. Ahora, aprovechando el 4º centenario de su nacimiento y para haceros partícipes de ello, he decidido sacar a la luz esta recreación que tan guardada he tenido. ¿Cuánto tiempo, don José Manuel García Rubio? Pues sí, eso digo yo, que buenas mucho noches. tiempo. Muy ¿Qué buenas. tal? ¿Cómo Bien, estás? muy bien. Aquí de ruta, como siempre. Sí, ¿verdad? Claro. ¿Ya la tienes preparada? Sí. Nosotros eso preparamos con tiempo. Ah, bueno, no esperaba yo menos. Claro. Te iba a decir. Sí. Hemos terminado ya el recorrido por el Alfoz de Toro. Sí. Estábamos en Piedrahita de Castro. Sí. Y nos vamos hacia Tierra de Campos y los valles Sí. de Benavente. Eso es. ¿Y qué tal eso está es. Don Quijote por estas zonas? Bueno, pues está muy bien. ¿El vino de toro bien? Me preguntó por ti, que hacía mucho que no te veía. Es verdad. Dije, ya, pues es que como no quiere venir con nosotros... No, hombre, no es querer. Es que tenía otros Bueno, que quehaceres. no puede, que Tenía no puede. otros quehaceres, Y claro. porque está muy dedicada a esto del fútbol y Claro. de los deportes y todo eso. Seguro que tenía algún entrenamiento Claro. o algo. Y me dijo Sancho que mirara a saber si el Zamora necesitaba un delantero centro, que él metía muchos goles. Oye, se puede negociar, ¿eh? Bueno, pues ya sabes. Llamamos a Losada Y ya está. y negociamos esto en un momento. Pues ya está. Me encargo, no te preocupes. Venga. La próxima vez que nos veamos te digo cómo va Vale. la cosa. Y si no de delantero centro, de portero, que hace un tapón en la portería, O de medio estorbo, también. ¿no? También. A lo mejor un medio estorbo, no para los propios, pero sí que estorbe a los rivales, igual le venía bien también. Bueno, decíamos que en Piedrahita de Castro... Sí, habíamos quedado en Piedrahita de Castro, que ya contamos algunas cosas, y después desde ahí, que no sé si ha salido ya Piedrahita de Castro aquí en la tele, en la pantalla. Pues ahí la tenemos, eso es. Ya estuvimos hablando sobre ella, y desde ahí por este camino que vemos, volvimos a tomar una carretera, Camino de la Plata, que es el de la Vía de la Plata, Eso es. que nos llevó a Riego del Camino. Mira, ese es Riego del Camino. Y aquí, ya verás, dice Don Quijote, no, Sancho, dice, le digo a vuesa merced, tenía toda la razón que estamos muy cerca del Camino de la Plata. Dirijámonos hacia poniente hasta llegar a un lugar llamado San Cebrián de Castro, recomendando el vecino que visitemos sus calles, pero su grata sensación, tal, bueno, ahí siguió el rollo, estuvieron por allí y después ya fue cuando llegaron a Riego del Camino. Y en Riego del Camino fue cuando ya Don Miguel, no Don Miguel, sino Don Quijote, Don Miguel es el padre, el autor de la criatura. Don Quijote le cuenta a Sancho que se llama precisamente Riego del Camino por estar situado en el antiguo Camino de la Plata, que viene de arriba de Asturias y llega hasta Sevilla. Y llega hasta Sevilla, todo eso le estuvo contando. Y total, yo si quieres que te diga algunas cosas, mira, así lo hicieron, no quedando defraudados, pero a continuación partieron en busca de ese camino tan principal que para ellos no fue fácil encontrar. Y cuando quisieron darse cuenta, resulta que habían llegado a Riego del Camino, que tanto buscaban. Por eso se perdían, pues es que ahí están un poco más distanciados los pueblos y nos perdíamos por los caminos. Notando perfectamente cómo dicha importante vía de comunicación continuaba pasando entre las casas, al igual que lo hizo durante siglos. Pero ellos proseguían cabalgando, sabiendo Don Quijote que a su izquierda tenían el Esla, límite natural entre la comarca benaventana, que ya visitarán, y la cerealista de Campos, a la que se dirigían. Y así continuamente siga. Bueno, total, que desde allí se continuaban acercándose hacia la ruta de Benavente. Cuando llegaron al siguiente pueblo, míralo, ya vieron el Esla y estaban estuvimos, porque como ahora hay un puente, en tiempos no, cuando yo los llevé no existía puente todavía, ahí, ahora hay un puente desde hace cerca de 3 décadas o así, y fue cuando Don Quijote le dijo, mira, es Bretó y Bretocino. Yo la foto la hice desde Bretocino, para que viéramos allí al fondo Bretó.
y les conté una cosa de que estando tan cerca y a la vez estaban tan distanciados. Sí, es verdad, porque había que hacer un montón de kilómetros para ir de un pueblo al otro. O ir hasta el Puente Quintos, o ir rodeando hacia Benavente también. Y fue cuando Don Quijote dijo, claro, esto me suena a mí porque siempre oí decir que de Bretó a Bretocino poco trecho, pero mal camino. Es verdad. Claro. Porque están a tiro de piedra realmente. Claro, claro. Sí. O usaban una barca, pero cosa un poco difícil porque hay mucha corriente. Aparte de mucha corriente están las azudas de los molinos también, o tenían que dar esas vueltas que hemos dicho. Y allí estuvimos recreando con esas vistas que son preciosas, tanto desde allí enfrente, que pasábamos, bueno, ahí nos entretuvimos mucho rato, porque desde aquí cuando nos cansábamos de ver esta vista, volvíamos a pasar para allá, date cuenta, cabalgando hasta llegar allá, sí. y a ver Bretocino. Allí estaba Bretó y aquí Bretocino. Total, que allí pasamos un buen rato. Y dice, Sancho, este pueblo al que llaman Bretó de la Ribera, poseía lo mismo que los demás junto al Esla, sus molinos en el río, importantes construcciones tanto por su solidez que en el desarrollo de su economía, pues fueron lugar de encuentro de multitud de cosechas cerealistas. En cuanto a dicha solidez, aunque hoy ruinosas, ahí los tenemos sin que nadie muestre preocupación por ellos. Y es verdad, fuimos aguas abajo y ahí estuvimos viendo las ruinas de los molinos. Por ellos, una vez que dejaron de ser útiles, luchando contra las inclemencias del tiempo y el hombre que contribuye pasivamente a la desaparición de estos museos vivientes, ellos que tanto podrían contar sobre aquellas lejanas generaciones. Aquí en Bretó conservan el Molino del Hoyo, que perteneció a los monjes del cercano monasterio en Granja de Moreruela, y debido a las exenciones de que gozaban, a él acudían a moler gran cantidad de agricultores. Y es verdad, allí cerca del Molino del Hoyo, arriba, en la parte alta del monte, hay una construcción ya en ruinas, que era donde se alojaban los monjes que llevaban desde el monasterio. Eso era, digamos, por turnos debía de ser. Pues se tiraban un mes un grupo de ellos. Para moler. Para cobrar. Y manejar el tinglado. Sí. ¿Sabes? Porque allí los que tenían que moler y mover las cargas eran los agricultores. Ellos cobraban. Después venían otro turno y estos se marchaban para el monasterio. Estaban ahí encargados del molino. Eso, eran los encargados. Bueno, total que continuamos por la ruta esta de Campos y fíjate qué vista, sí. Qué representación más. Fue esto, decían que a la vez de simple, qué bello era. Es verdad. El paisaje, que rompiendo el horizonte el clásico palomar. Sí. Y después ahí tenemos eso, parece que es trigo, sí, cereal, sí. De trigo. A la vista yo creo que está una buena cosecha. Sí, parecía. No como lo de este año. Sí, ya te digo, porque menudo año. Claro, este año no, pues nada. Y así fuimos entreteniéndonos hasta que, mira por cuánto, encontramos agua otra vez, pero no de río. Míralo, ahí lo tienes. Las lagunas de Villafácila. Que ahí fue repuestos física y estomacalmente, porque estuvimos comiendo un poquillo, despidiéronse de tan bello lugar, dispuestos a penetrar en la cerealista tierra de Campos, haciéndolo por el camino que llevaría a través de extensas llanuras, verdaderos mares de espigas, interrumpidos tan solo de cuando en cuando por algún atractivo palomar, que es el que hemos visto, que a pesar de su artesanal sencillez, adornaban alegremente la vista, haciéndoles más llevadero el tiempo a la ilustre pareja, hasta que vieron en el horizonte dos importantes lugares, uno en Villarrín y el otro en Villafácila. Bueno, pues esto es lo de Villafácila, que están vistas, eso es visto desde, bueno, se ve perfectamente que es del lado opuesto del pueblo, sí. Y en una época de secano, pero como nosotros podíamos hacer lo que quisiéramos con el tiempo, porque para eso manejábamos el tiempo, todo, sí. La situación, pues mira, de repente
Ah, llegó el invierno. Claro, nos fuimos. Fíjate lo que tardamos en llegar. Sí, señor. Fíjate lo que tardamos en llegar a Villa Fáfila, En dar que la desde vuelta. el otro camino llegamos a Villa Fáfila y allí se veía a la torre aquella, es la de Villarrín. Eso es, sí. Villarrín con las lagunas. Sí. Que, Qué bonita foto que más esta. quisieran las pobres que estar hoy así. Es verdad. Ya se nos va. Es una imagen muy todavía, diferente. Todavía hay posibilidades de que hay. No hay que perder la esperanza. No, la esperanza no se pierde nunca, pero está complicada la cosa. Y bueno, pues continuamos, se pasó ese frío, llegó la primavera, los campos cambiaron. Mira, fíjate, Ay, qué bonita esta. eso amarillo. Es una colza, ¿no? La colza. Sí. Es la mezcla de. Ahora se ve mucha más que antes cuando Don Quijote, ¿eh? Que ahora hay más. Ahora hay mucha más. Sí, claro, sí. No, es que, bueno. Esta sería testimonial. En la primera época de Don Quijote no había nada. Y en esta época que estamos hablando de hace cerca de 30 años, era cuando empezaba un poco la colza. Un poquito, había ligeros, que hacía muy buen contraste con el cereal. Es verdad. Porque anteriormente. Con los verdes de los claro, cereales y el anteriormente amarillo. era muy bonito, pero era solo verde o tierra en barbecho, como vemos allí al fondo, Sí. en el horizonte. Pero es que ahora tienes allí el barbecho, el verde y el amarillo. Y el amarillo. Fíjate, podríamos De hacer la una colza en bandera, flor. ahora que Es tanto verdad, se habla de es banderas. La bandera de Tierra de Campos. La bandera de Tierra de Campos, mira, me gusta. Con un arbolito de vez en cuando. O un palomar y ya está. y ya está. Sí. Y también de vez en cuando, que todas estas tierras tuvieron y ahora no las tienen, se quedaron asombrados cuando llegamos a una que mira lo que vimos, ya verás. Fíjate, una viña. Mira, de esas habrá pocas por Que esa en zona. tiempos de ellos, en sus primeros tiempos, era famoso el vino de Tierra de Campos, también tenía muy buen vino. Pues una viña, y tuvimos la gran suerte de ver allí al agricultor, al dueño de la viña, pues mira... Está faenando con un caballo, un burro, sí, ¿no? con un caballo y el arao, Sí. y el arao arreglando la viña. Cosa que, Como en tiempos de Don Quijote. claro, que Tal eso cual. fue lo que dijeron. Y dicen, pues si esto no ha avanzado nada, si seguimos igual que en nuestros primeros tiempos. Que bueno, esto es una zona que ya ha quedado así prácticamente sin viñedo y bueno, pues queda alguien que quiere que no darse por vencido en eso. Pues sí, es un detalle bonito además, es verdad, de esa foto con la viña. Y eso era, habíamos ido adentrándonos más a la Tierra de Campos, y eso era en las afueras de Villalobos. Sí. Que después, desde Villalobos, como nos dijeron que estaba muy cerca un camino para ir al pueblo vecino, que es Vega de Villalobos, pues por el pueblo vecino, según íbamos charlando, íbamos contemplando los paisajes, algún arroyuelo seco, como pasaba por ahí, y el paisaje de otoño. Estábamos ya llegando a Vega de Villalobos. Y Un así, paisaje de otoño con unos colores. sí, y a la Estupendos salida, de sí, otoño, y es a la verdad. salida de Villalobos, antes de llegar aquí, habíamos visto unas ruinas que esto sí que ya debió ser de... Aquí no les extrañó nada al verlas y ver sobre todo la construcción. Lo vamos a ver en la siguiente fotografía. Eso es, a las afueras, está entre Villalobos, pero vamos, pertenece a Villalobos, está en las afueras, y yendo hacia Vega de Villalobos que hemos hablado. Y esto fue en sus tiempos un lazareto donde allí, pues oye, pues en los tiempos de enfermedades contagiosas, cosas esas, pues los llevaban allí a los enfermos para separarlos del pueblo, pues cuando, por Para ejemplo, tenerlos en cuarentena, la peste del 19 y todo eso. Y todavía subsistían esas ruinas, y eso decía que sí, que en sus tiempos habían visto cosas parecidas. Dice Sancho, bueno, no tan modernas. Claro, es que Fíjate. las construcciones Eso. también evolucionan, ¿no? Pero fíjate, Aunque estén cómo así. estaba la pobre de moderna. Ya te digo. Ya te digo. Y bueno, pues te voy a leer algo de eso, porque ya verás. Dice, no finalizó aquí Don Quijote la explicación que hizo a Sancho sobre el pasado de Villafáfila, cuando le habló de las lagunas, pues continuó hablando del tema en la ruta que emprendieron por la llanura entre suaves repechos adornados con florida colza, que hemos visto, o el cambiante terreno de cerecinos, donde tan pronto veían cereal como algún vecino arando su viña, o caso insólito en estas tierras,
una arboleda en Vega de Villalobos, que es la que hemos visto antes. A escasas leguas junto a ruinosa construcción, pararon a descansar aprovechando su soledad. Y esto fue cuando ya paramos aquí a descansar al lado de la esta. Y le dice Don Quijote a Sancho: ¿por qué no entras a dar una vuelta por ahí? A ver, no siendo que haya quedado algún enfermo y esté grave ya. Digo, no tenía pinta ese sitio, perdóname, José Manuel, de tener ningún enfermo por ahí todavía, ahí esperando a nada, ¿eh? Eso fue lo que le dijo Sancho. Pobre hombre el que quiere quedar allí todavía como enfermo. ¿Dónde estará? No entro porque si le hago caso a vuesa merced, lo mismo me encuentro con un esqueleto y salgo corriendo hasta La Mancha. Igual el susto era peor, ¿verdad? Claro. Al final. Bueno, vamos llegando a los valles de Benavente, como decías. Sí, cada vez más cerca, pero todavía estamos en Tierra de Campos. Poquito a poquito, vamos adentrándonos en Tierra de Campos. Lo vamos a ir dejando aquí, yo creo, me parece por esta bien. semana, si te parece, porque tenemos pendiente todavía... Sí, a nuestro amigo Peromato. A nuestro amigo Peromato, claro. Así que desde este sanatorio, no sé si llamarlo sanatorio o si tenía algún nombre, no sé. Lazareto. Lazareto. Los llamaban, eran como, por una mala comparación, hospital que nadie, solo iba la familia allí a cuidarlos, porque era donde llevaban a los enfermos que podían contagiar, enfermedades contagiosas, y si acaso iba allí algún familiar. O sea, que no era ni hospital, nos separaban del pueblo. Bueno, pues aquí lo dejamos y como decíamos, Peromato nos explica. Sí, hoy es curioso lo de Peromato, ya lo de sí. Le dije, eso de estar distraído y con la mente ausente tiene un popular sinónimo llamado estar en babia. ¿De dónde procede dicha frase? Yo no lo sabía, ¿tú? Tampoco. Pues no lo tengo muy claro, ¿no? Me dice... Sabido es que el rey de nuestra región leonesa casi siempre tuvo su residencia en León. Cuando llegaba la época estival, el monarca, para evadirse del calor y otros problemas de la corte, se desplazaba a la fresca comarca leonesa llamada Babia. Resumiendo, que si el rey no estaba en palacio era porque estaba en Babia. Claro. Y ya, porque quiero decir... ya interpretas tú como quieras lo que hacía en Babia. Claro. ¿No? Claro. Al fin y al cabo. Evadido, por no decir estar en Babia. Eso evadido de los problemas. Sobre todo de los problemas, ya no tanto del calor. Y disfrutando de la comarca, que es muy bonita. Eso es, sí, sobre todo de esa zona. Si los reyes al final no eran tan tontos. No. ¿Verdad? Desde luego, al lazareto este que hemos visto antes no venía. Iba, no. Ahí no iba a pasar el verano. Ni al calor ni al frío. Fijo. Exactamente. José Manuel, muchísimas gracias. No hay de qué. Hasta otra semana. Hasta el viernes próximo. Recuerdos a Don Quijote y a Sancho. Vale, de tu parte. Durante mis horas de soledad viajera recorriendo nuestras tierras zamoranas en aquellas 3 últimas décadas del pasado siglo XX, tuve tiempo para pensar en mis admirados e ilustres Don Quijote y Sancho, y hasta parecía me acompañaban por aquellos viejos caminos, siempre atentos a lo que les explicaba. Ahora, aprovechando el 4º centenario de su nacimiento y para haceros partícipes de ello, he decidido sacar a la luz esta recreación que tan guardada he tenido.